Qué lindo espíritu se siente hoy. Amén. El Señor está aquí presente con nosotros. Vamos a seguir entonces en Filipenses, hermanos. En este día vamos a estar en el capítulo 4. Y nada más, es el último capítulo. No voy a poder terminar este capítulo hoy, pero lo voy a terminar el miércoles. Y después, la semana que viene, vamos a empezar con esa semana de la pasión del Señor. Filipenses 4. Vamos a ver los primeros 9 versículos. Amén. Si nos ponemos de pie, hermanos, para leer esto junto, mostrándole reverencia a la palabra de Dios. Amén. Es palabra de Dios. Amén. Empezando con el versículo 1 de Filipenses 4. Así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, manténganse firmes en el Señor, amados. Ruego a Evodia y a Síndique que se pongan de acuerdo en el Señor. También a ti, mi compañero fiel, te ruego que ayudes a estas que lucharon conmigo en el Evangelio, junto con Clemente y mis otros colaboradores, cuyos nombres están en el libro de la vida. Regocíjense en el Señor siempre, y otra vez les digo, regocíjense. Que la gentileza de ustedes sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. No se preocupen por nada. Que sus peticiones sean conocidas delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, piensen en todo lo que es verdadero, en todo lo honesto, en todo lo justo, en todo lo puro, en todo lo amable, en todo lo que es digno de alabanza, si hay en ello alguna virtud, si hay algo que admirar, piensen en ello. Lo que ustedes aprendieron y recibieron de mí, lo que de mí vieron y oyeron, póngalo por obra, y el Dios de paz estará con ustedes. Vamos a inclinar nuestros rostros un momento, hermanos, pidiéndole al Señor su bendición para el sermón y la palabra que tiene para nosotros hoy. Padre Celestial, una vez más te damos gracias por este domingo. Gracias, Señor, porque hemos llegado aquí esperando, Señor, que tú también estés presente para bendecirnos, para obrar en cada uno de nuestros corazones, para platicarnos, Señor, ahí en lo más personal de nuestras vidas, para tratar con nosotros, Señor, a través de tu palabra y con la ayuda del Espíritu Santo, Señor. Yo pido, Señor, que tú estés aquí en medio de nosotros, Señor, y que estés con cada persona, cada familia aquí representada, Señor. Que seas bendecido, Señor, que seas bendecido, Señor, en esta mañana a través de lo que vamos a hacer cuando recibimos la Santa Cena, reconociendo, Señor, la obra que existe por nosotros sobre la cruz del Calvario, Señor. Gracias y todo te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Bueno, como muchas veces les he dicho, el sermón que voy a predicar, el Señor ya me lo predicó a mí durante la semana. Y lo que vamos a encontrar aquí representan versículos que muchos conocemos muy bien, algunos son muy populares. Pero a mí me gusta el hecho de que, aunque los conozco, siempre hay algo que aprender. Siempre el Señor nos enseña algo nuevo. Entonces, empezando con este último capítulo, fíjense la declaración que hace Pablo respecto a esta iglesia, a estos creyentes. Él dice, así que hermanos míos. Cuando dice hermanos míos, eso implica familia. Y la iglesia, somos familia, hermanos, ¿no?
Pablo los ama, dice amados. Aquí hay amor como debe ser. Y él habla de deseados, es decir, que Pablo anhela estar con ellos. No estaba con ellos, estaba en una prisión en Roma y ellos en Filipos, que es una ciudad en Grecia. ¿No es cierto, hermanos, cuando estamos a una distancia de aquellos que queremos, que se siente el deseo de estar con ellos? Eso es amor. Amén. Yo tuve la oportunidad la semana pasada, ya que mi trabajo, lo que tengo durante el día de maestro, tuvimos el famoso Spring Break. Lo primero que hice hace unos meses atrás, viendo que se acercaba estas vacaciones, es buscar un vuelo a Dallas. ¿Saben por qué? Porque ahí están mis papás. Quería estar con ellos. ¿Por qué? Porque los quiero. Tienen muchos años de vida y yo sé que cada día es un regalo. Pero así debe ser. El amor se expresa en el deseo de querer estar con ellos. ¿Quieres saber, ustedes que tal vez buscan novios o novias, quieres saber si realmente es un candidato aquella o aquello? Si quieren estar contigo. Si no quieren estar contigo, ya es una señal, como que una bandera roja que está diciendo, cuidadito, porque el amor no solamente se puede comunicar con bellas palabras, pero se debe mostrar, se debe enseñar con acción. Y si uno ama a otra persona o a un grupo como Pablo, esta iglesia, él deseaba estar con ellos, pero no podía porque estaba en la prisión en Roma. Pero lo dice. ¿Saben que muchas veces las intenciones de nuestros corazones es tan importante como poder hacer lo que deseamos? Aunque en este caso no podíamos. Nuestras intenciones son importantes porque indican la condición y la verdad de lo que está en nuestros corazones. Y él dice, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía. ¿Qué quiere decir eso? Gozo y corona mía. ¿No lo decimos nosotros que somos padres cuando vemos a nuestros hijos? O nosotros que somos abuelos o abuelas cuando vemos a los nietos. ¿Qué decimos? Ellos son el gozo de mi corazón, ¿no? Sammy cuando era, bueno, sigue siendo como ya adulto, pero yo recuerdo que nosotros hacíamos muchas cosas juntos, ¿no? Y vamos a suponer, dar ejemplo como cuando él jugaba béisbol. ¿Sabes quién era el que gritaba más ahí entre los fanáticos? Yo. Porque era mi gozo mirar a mi hijo jugar béisbol, ¿no? Y si de repente con el bat sacaba un home run, no, pues olvida, yo corría hasta casi con él ahí en el campo, diciendo, congratulations, felicidades. Él era mi gozo. Así es, hermanos, en una relación sana, ¿no? Y también habla de corona mía. ¿Qué quiere decir eso? Los creyentes filipenses fueron prueba de los esfuerzos de Pablo, que sus esfuerzos tuvieron éxito. Ellos representaban el fruto de su ministerio y por eso dice, ellos son mi corona, corona mía. ¿Qué es lo que les dice después? ¿Qué es lo primero que sale de su boca o lo que escribió? Dice, manténganse firmes en el Señor, amados. Él buscaba estabilidad. Lo que busca Pablo de esta iglesia, lo que buscan los pastores, lo que quiere Dios de una iglesia es que la iglesia esté estable, ¿no? Que la roca de nuestra salvación sea Jesús. Firmes, manténganse firmes. Y en eso, ¿cómo lo hacemos? Pues siempre es en el Señor. No por nuestras propias fuerzas,
pero por el Señor y en el Señor. Él es nuestra ayuda. Él es el que nos va a dar la gracia de poder mantenernos firmes. Ya saben, hermanos, que la estabilidad es algo importante en una relación, ¿no? Yo puedo escuchar las voces de las mamás, de los padres, a las muchachas diciéndoles cuando buscan un novio, un esposo: por favor, hija, que tenga estabilidad. ¿Por qué? ¿Por qué será importante eso? Porque estás entregando o te estás comprometiendo no solamente en una relación de 2 meses o de un año, es de vida. Estabilidad es importante también para la iglesia. Y eso es lo que pide de ellos, que se mantengan firmes en el Señor. Si vamos a estar firmes, es porque estamos confiando en el Señor. Fijen los ojos en el Señor. Ahí es donde se encuentra esta estabilidad. Después trata Pablo con algo que había sucedido en la iglesia. Aquí menciona 2 nombres de dos mujeres. Podemos decir que eran hermanas en Cristo. Uno se llama Evodia y otro se llama Síndique. ¿Qué es lo que pide de ellos? Dice que se pongan de acuerdo en el Señor. Yo me hago la pregunta, ¿por qué tiene que decir eso? ¿Por qué tiene que decir que se pongan de acuerdo en el Señor? Pues aparentemente estas 2 hermanas no estaban de acuerdo en algo. Ya saben, hermanos, que esto sucede, ¿no? En la vida real y también en la iglesia, ¿no? Este es el único problema que se encuentra en la iglesia de Filipos. Lo único que vas a encontrar en donde Pablo dice: oiga, en esta situación quiero que se pongan de acuerdo en el Señor estas 2 hermanas. ¿Por qué se ocupa Pablo de esta situación? Porque es importante tratar desacuerdos. Si los ignoramos o si pretendemos que no existen, ¿sabe lo que sucede con ellos? Crecen. Sabemos una cosa: la unidad entre los creyentes, la unidad, la armonía en la iglesia es esencial para que la iglesia pueda hacer frente con eficacia contra los ataques del enemigo. ¿Sí entienden, hermanos? La cooperación, la unidad es esencial en la iglesia. Entonces, si existe algún problema, hay que tratarlo. A ver, dime, hermanos, si no es cierto que muchas veces si hay un problema en casa, si hay un problema en el trabajo, si hay un problema, no sé, entre amigos o amistades, y muchas veces no decimos nada, no lo tratamos, ¿qué sucede? Crece. El hecho de no tratarlo no quiere decir que no existe. El hecho de tratar de ignorarlo no significa que lo arreglaste. Es como en una enfermedad que puede crecer y crecer. Y fíjense, hermanos, que Satanás quiere dividir y conquistar a la iglesia. Y la manera que lo hace es por desacuerdos. Hay un versículo en Marcos 3:25 que dice esto: si una casa se divide contra sí misma, tampoco puede permanecer. Entonces hay que estar unidos, hay que cooperar los unos con los otros, hay que tener paciencia, hay que tener gracia cuando tratamos estas cosas, desacuerdos. Dice esto el versículo 3: también a ti, mi compañero fiel, te ruego que ayudes a estas. Entonces, ¿cómo se trata una situación similar? Nos tenemos que ayudar los unos a los otros. Busquemos a alguien, tal vez, yo creo, maduro en el Señor, y busquemos consejo, busquemos manera de poder comunicar con uno en el cual hay desacuerdo, contienda, porque después se convierte en una pelea y después la iglesia está distraído, después la iglesia no está haciendo lo que debe estar haciendo, y es enfocándose en comunicar el Evangelio.
Y ese evangelio se comunica lo mejor cuando nos amamos los unos a los otros, cuando somos pacientes los unos con los otros, cuando tratamos los unos con los otros en una manera en la cual le da gloria al Señor. Amén. Entonces Pablo trata con esta situación, pero es el único lugar en toda esta carta donde encontramos que dice algo de lo que está sucediendo, el cual desea que se arregle. Amén. Dice que estas dos hermanas lucharon conmigo en el evangelio, junto con Clemente y mis otros colaboradores, cuyos nombres están en el libro de la vida. Fíjate, hermano, puede existir diferencias de opinión aquí entre nosotros. Y pueden ser muchas cosas diferentes en las cuales opinamos. Pero no nos debe separar cuando estamos trabajando codo a codo para el Evangelio. Es más importante el Evangelio que nuestras diferencias. ¿Sí me entienden, hermanos? El Evangelio debe tener prioridad sobre todo lo demás personal que tenemos nosotros, especialmente cuando se trata de opiniones, desacuerdos. Y otra razón nos dice aquí en la última parte del versículo 3, dice que sus nombres están en el libro de la vida. Nos está hablando de la eternidad. ¿Dónde vamos y dónde vamos a estar en un futuro? Es más importante que las diferencias que encontramos en el momento. Si es que nos dividen. Yo siempre he dicho, predica a Cristo, lo esencial, lo que sabemos ser lo esencial, y vive tus convicciones. Hermano, si a ti te gusta, otra vez lo voy a decir, si a ti te gusta chicharrón prensado en salsa verde, no te vas a estar en desacuerdo con aquello que le gusta chicharrón prensado en salsa roja. No va a haber un desacuerdo en ese sentido. Podemos tener nuestras convicciones personales. Yo digo, vívelos. Amén. Pero predique Cristo. Hay que entender, lo más importante es Cristo. Entonces, estas dos hermanas tenían un desacuerdo. No nos dice qué era. Yo me imagino que no se estaban hablando. ¿Te puedes imaginar? Y si no se arregla, ¿qué puede suceder? Bueno, ahí es donde le das oportunidad a Satanás a entrar y hacerlo más grande de lo que es. Entonces, Pablo trata con ese detallito. Me imagino que se arregló y ahí murió. Amén. Si tienes un desacuerdo con un hermano, con una hermana, busca la oportunidad de arreglar ese asunto lo más pronto posible. A ver, ahorita les voy a dar oportunidad. Háblense un poco entre ustedes. No me gusta cómo planchaste mis camisas. Ójale, ¿cuándo vas a aprender a cocinar? ¿Por qué tienes que manejar tan rápido? Pide direcciones. No, yo sé dónde voy. Hermanos, son muchas cosas que pueden ser las diferencias que tenemos. Yo nada más estaba pensando en, bueno, a mí me gusta cocinar. Si tienen mi Facebook, van a ver ahí que tengo siempre mucha comida mostrando a todos lo que acabo de hacer. Yo he aprendido que hay muchas maneras de hacer costillas. ¿Aquí les gusta a alguien ribs? Barbecue ribs. Ugh. Siempre vas y los compras y son caros. Entonces lo que voy a hacer es yo voy a Stater Brothers, donde están bien baratos. He aprendido a hacerlas de diferentes maneras. Pero yo no voy a llegar a decirte a ti, si de repente a ti te gusta también hacer ribs, costillas, ¿no?
y tú lo haces de otra manera. Hay muchas maneras de llegar al mismo lugar y hay que entender eso, hermanos. Somos diferentes, tenemos diferentes opiniones, pero no debe ser algo que nos divide, especialmente si no es esencial para las cosas del Señor. Tú de tu manera, yo de mi manera, y los dos vamos a comerlas y ensuciar nuestras manos y después chupar los dedos, ¿verdad? Pero yo no chupo mis dedos. Bueno, no lo hagas, pero yo sí. Amén. Esto es importante. Hay que tratar las cosas esenciales. Hay que no permitir que algo suceda en la iglesia que se puede convertir en algo más grande y afectar nuestro testimonio. Es lo único, dice Pablo en toda esta carta, sobre algo que se tiene que corregir. Y ahí lo dejó, así lo trató y ahí quedó. Yo me imagino que sí trataron con este asunto. Después llegamos al versículo 4, que es el tema de este evangelio. Dice, regocíjense en el Señor siempre. Voy a enfatizar, voy a subrayar la palabra siempre. ¿Por qué dice siempre? Porque muchas veces solamente queremos regocijarnos en lo favorable. Porque aquí Pablo quiere distinguir que también el Señor desea que cuando nos sucede algo difícil o cuando las circunstancias no son buenas, que también en esa situación, bajo esas condiciones, hay que regocijarnos. Pero no estamos regocijándonos en la situación, estamos regocijándonos en el Señor siempre. Amén. Este ha sido el tema central de esta carta. Y si no fuera suficiente, dice, y otra vez les digo, regocíjense. El gozo no es una experiencia que proviene de las circunstancias favorables, como acabo de decirles. Es un regalo de Dios para los creyentes y es fruto del Espíritu Santo. Viene del Espíritu y no es posible tener este gozo sin que es Dios mismo presente en nuestros corazones. Por eso no es algo que solamente se puede determinar por las circunstancias o por la situación en la cual nos encontramos. No podemos producir este gozo por nosotros mismos. Es el fruto del Espíritu Santo. Es un mandamiento, fíjense, regocíjense en el Señor siempre y otra vez les digo, regocíjense siempre. Esto significa que no importa el día, que sea oscuro o sea brillante. Esto no importa si te encuentras en algo difícil o algo fácil. Si tienes problemas o tentaciones, si estás en la prisión o estás de vacaciones en la playa tomando el sol. ¿Quién está escribiendo esto? Pablo. ¿Dónde se encuentra? En la prisión. ¿Qué está esperando? Un juicio. Y todavía dice, regocíjense en el Señor siempre. Este es el tema central. Otra vez, no es que nos regocijamos en las circunstancias. Algunas circunstancias son horribles. Pero Dios obra o Dios interviene, como nos dice Romanos 8:28. Él se mete en lo nuestro, en cualquier situación en la cual nos encontramos y dice que trabaja para el bien de aquellos que lo aman y han sido llamados según sus propósitos. ¿Sí entendemos, hermanos, por qué podemos regocijarnos en una situación difícil? Porque no importa lo que sea, lo que estamos viviendo, Él se mete. Y tal vez no les va a gustar lo que les voy a decir, pero quiero que se recuerden, cuando se trate de tu vida, Dios es un metiche, en el buen sentido. Se mete, interviene en tu vida, te encuentra ahí. Te busca donde estás, en lo que estás, no importa. Y ahí está contigo. Por eso regocijamos, no en lo que está sucediendo. Nunca uno va a estar feliz, o decir, regocijándose por alguna tragedia.
Oh, me lo han dicho muchas veces. ¿Y qué tal si un carro golpea a un niño? ¿Cómo voy a regocijar? No estás regocijándote por lo que sucedió al niño. Estás regocijando en el hecho de que Dios está contigo, que Dios puede sanar, que Dios puede tomar esa experiencia y de eso construir algo que nunca te puedes imaginar, porque más grande aquel en nosotros que aquel en el mundo. Dios con nosotros, hermanos, literalmente, en toda situación. Tenemos que aceptar, hermanos, que va a haber problemas. Por eso creo que menciona a estas dos hermanas. Por eso también creo que insiste que hay que regocijarnos, hay que tener gozo. No por lo que nos ha pasado, si es algo no favorable, pero porque el Señor está a nuestro favor. Eso es lo que significa la palabra gracia en el griego. El favor inmerecido está contigo. Entonces, Pablo nos deja con esa idea en la mente que podemos regocijarnos no por las circunstancias, pero siempre puedo regocijarme en el Señor, porque Él está presente en mi vida, en tu vida. El versículo 5 y los demás creo que son muy populares. Me gusta desarrollar aquí unos pensamientos, porque muchas veces leemos esos versículos y pensamos, oh, ese versículo lo entiendo muy bien. Pero vamos a ver aquí en el versículo 5 algo que sigue diciendo Pablo, que la gentileza de ustedes sea conocida de todos los hombres. Gentileza. ¿Qué puede significar esa palabra? En otra versión habla de moderación. Que tu moderación sea conocida por todos los hombres. Yo creo que está hablando aquí de que seamos humildes o que hay que evitar el exceso. Está hablando de moderación, gentileza, está hablando de que seas gracioso o graciosa, que se conozca eso de ti, de todos los hombres que te conocen, ¿no? Es cómo reaccionas cuando vienen las dificultades. Hoy tuvimos algunos problemas técnicos en el servicio de inglés y me gustó cómo Cassandra lo trató. De repente la música iba, sí, bueno, como es una pista, pues seguía la música y estábamos perdidos porque no pudieron cambiar las letras. Entonces todo el mundo ahí confundido viéndose y él dice, stop, párale, con una sonrisa y dice, tenemos problemas técnicos y con una sonrisa identificando el problema vamos a empezar de nuevo. Y me gustó. Porque es exactamente lo que está diciendo aquí Pablo, que nuestra gentileza, ¿no es cierto que hoy no se encuentra mucho gentileza? Hay gente rudo, hay gente grosera, hay gente que, híjole, no, tiene una boca, reaccionan en cada cosa en exceso, es decir, en una manera muy en desacuerdo con la situación, ¿verdad? Que muchas veces quieren arreglar el problema con algo al extremo, que no requiere eso. Que la gentileza de ustedes sea conocida de todos los hombres. Yo creo que Pablo está diciendo aquí que necesitamos ser balanceados, necesitamos equilibrio en todas las circunstancias. A veces podemos llevar las cosas más allá de lo que debemos. Que se vea la gracia de Dios en nuestras vidas, no importa la situación. ¿No les gusta alguien gracioso? Muchas veces, cuando hay competencias de belleza, es lo primero que dicen de
del que quieren escoger como la más bella del planeta. Que tiene una gracia. ¿No? Y sí lo tienen. ¿No han encontrado gente con esa gracia y dices, wow? No importa si está bien caliente el calor, el momento. Estás bajo estrés o presión y reaccionas, todo está bien. Vamos a ver esto con calma. Moderación, gentileza, es algo que debe ver el mundo en nosotros. Amén. Yo creo que por ahí es donde va Pablo. Y nos dice por qué. ¿Por qué hay que tener esta situación bajo control? ¿O por qué debemos estar equilibrados? ¿Por qué debemos reaccionarnos no desesperados o exageradamente, pero con gentileza? Y dice el versículo 5, la última parte, nos dice por qué el Señor está cerca. ¿Manejan sus vidas, hermanos, con la idea de que el Señor está cerca? Se puede ver esto en dos maneras. Primeramente, que Él está entre nosotros. Es decir, que Él está presente a través del Espíritu Santo en nuestras vidas. Él está en nuestros corazones en el momento actual. No es una manera en la cual nos llevamos a través del día, no importa lo que sucede, sabiendo que el Señor está con nosotros. ¿Qué vas a hacer? Si tienes ese concepto, vives diferente, reaccionas diferente, haces las cosas de una manera diferente. Amén. ¿Sí, lo explico más? No vas ahí porque el Señor está presente. Haces esto porque el Señor me está acompañando. Donde tú vas, Él va. O más bien, donde Él va, tú vas. Y puede ser que también lo dice Pablo, que el Señor está cerca porque Él va a regresar por nosotros. Es decir, que Jesús vuelve. Estamos hablando del rapto en este sentido, en su venida. Entonces, fíjense que esta palabra donde dice que la gentileza de ustedes sea conocida de todos los hombres, también se puede traducir que el racionamiento de ustedes sea conocida por todos. Tenemos razones, ¿no, hermanos? Hemos establecido la razón, el propósito de nuestras vidas. Y una de esas es, lo que debe manejar eso es, el Señor está cerca. Literalmente está presente y aún también vuelve. Por eso debemos vivir con esa gracia. Y ahí, entonces llegamos a versículo 6. Y este es uno de los versículos más populares, creo, de la Biblia. Se encuentra en nuestras camisetas. Dice, no se preocupen por nada. ¿Cierto? Que sus peticiones sean conocidas delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. ¿Cuántos de nosotros conocemos ese versículo? No se preocupen por nada. No te preocupes. Vamos a decirlo todos juntos. No te preocupes. Pues suena muy bien así, pero ¿por qué tiene que decir por nada? ¿Sabes? Busqué en el concordancia esa palabra por nada. ¿Y sabes lo que significa? Por nada. Pero, hermano pastor, tú no conoces mi vida. ¿Cómo no me voy a preocupar por nada? Y después podemos desarrollar toda una historia, ¿no, hermanos? Es interesante que dice por nada. La inquietud, hermanos, la ansiedad, el miedo, las dudas,
si los tenemos en nuestras vidas, indican una falta de confianza en la sabiduría del Señor, en la soberanía del Señor y en el poder del Señor. ¿El Señor es sabio? Dice unos conceptos de cuando estudiamos teología, uno de los conceptos o los atributos de Dios es que es omnisciente. ¿Sabe qué es lo que significa? Todo lo sabe. En este caso, déjame ver con las manos. ¿A nosotros nos gusta a alguien que todo lo sabe? ¿Han tenido relaciones con alguien que dice, todo lo sabe? No, pero si es el Señor que nos ama, es poderoso y tiene todo bajo su control, entonces yo creo que está bien en el hecho de que podemos confiar en su sabiduría. Nunca te va a meter en una situación que te va a dañar. Siempre es para edificarte, para levantarte, para bendecirte. Entonces, por eso se puede decir, no se preocupen por nada. Ahorita, si pueden hacer un ejercicio mental por mí, ahorita, como una actividad en medio del sermón, piensa de 3 cosas por las cuales te has estado preocupando en este último semana o mes. Le voy a dar unos minutos. Y después voy a pedir a alguien que me diga. Dice uno. 3 cosas, no 10, 3. ¿A quién puedo confiar que me va a decir honestamente una de las cosas? Levanta la mano. Hermano, dime una cosa. ¿Otra vez? Amén. Ok, pues ¿es su preocupación? Ok. ¿Sabe lo que dice la palabra? No se preocupe sobre eso. ¿Sabe por qué? El Señor está cerca. Después vamos a ver más, pero ¿alguien más? A ver quiénes son los bravos o las bravas. Oh, Mónica, gracias hermano por su respuesta. A ver, Mónica, ¿qué se preocupó esta semana o este mes o este año? De su salud. Tengo un consejo según la Biblia y inspirado por el Espíritu Santo, escrito por Pablo. No te preocupes. ¿Tan fácil? Sí, porque no sea tan fácil o sea tan difícil, es quién servimos. A ver, ¿alguien más quiere identificar alguna preocupación? ¿Alguien más? Hermano Sigala, después, mira, hay muchos ya. Hermano Sigala, ¿de qué se ha preocupado esta semana? Uh-huh. Uh-huh. Amén. ¿Fuiste al doctor esta semana, hermano? La semana pasada, ya sé. Hermano, bajo la autoridad de la palabra de Dios, no lo vas a creer. Te tengo una respuesta. Yo sé que yo soy un hombre sencillo y poca educación, pero lo leí. No te preocupes. Dice, por favor, pastor, no seas tan simple-minded. ¿Alguien más? Hermana Olga, ya vi que levantaste. ¿Hay algo en que te has preocupado esta semana o este mes o este año? El Señor va a cuidar de ellos. Hermana, esa parte no habías dicho. Esa es mi parte. Ya te adelantaste un poco. Hermanos, ¿por qué le hacemos tan difícil la palabra de Dios? ¿Por qué mezclamos
el miedo, las dudas, incertidumbre, preocupaciones. Cuando aquí Pablo simplemente dice algo que se puede entender, no se preocupen por nada. ¿Alguien más quiere participar? Hermana. Oh, eso es algo nuevo, ¿no? Bueno, ok, es tu preocupación. Pues leí por ahí en un sermón que di una vez, creo que es hoy, te tengo una respuesta, no te preocupes. Fíjense, hermanos, todas las dificultades que tenemos están dentro de los propósitos de Dios. Él los va a usar. Entonces, la inquietud, la ansiedad, la falta de entendimiento tal vez nos lleva a preocuparnos. Pero fíjense, mi versículo favorito es lo voy a leer. Se encuentra en Proverbios 3, 5 y 6. Confía en el Señor de todo corazón y no te apoyes en tu propia prudencia, es decir, en tu propio entendimiento. No trates de analizar, hermano. No trates de buscar la respuesta, porque hay cosas que no vas a encontrar la respuesta. Está entre Dios para darnos la respuesta. Y hay que esperar en el Señor. Dice, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. Entonces, sabemos algo que nos dijo el Señor Jesús en Mateo, se encuentra en el versículo, yo creo que es Mateo 6:25, dice, por lo tanto les digo, palabras del Señor Jesús, no se preocupen por su vida, ni por qué comerán o qué beberán, ni con qué cubrirán su cuerpo. ¿Acaso no vale más la vida que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Miren las aves del cielo, que no siembran, no cosechan, ni recogen en graneros, y el Padre Celestial las alimenta. ¿Acaso no valen ustedes mucho más que ellas? ¿Alguien quiere dar la respuesta? Cierto, sí, tenemos más valor que ellas. ¿Y quién de ustedes, por mucho que lo intente, puede añadir medio metro a su estatura? El hecho de preocuparnos, hermanos, de estar en la noche así caminando y diciendo, ay, ¿qué vamos a hacer? Es decir, ¿te va a poder dar más estatura? No, pero sí te va a dar más canos. Eso sí. Amén. Bueno, tengo muchos, entonces, bueno, a mí mismo me estoy predicando. Dice, ¿y por qué se preocupan por el vestido? Observen cómo crecen los lirios del campo, ni trabajan ni hilan. Y aún así, ni el mismo Salomón, con toda su gloria, se vistió como uno de ellos. Fíjense que Salomón se vestía con la ropa de más, podemos decir, del día, como el hombre más rico de la historia. No se podía imaginar cómo se vestía él. Lo menciona Jesús a Salomón. Es decir, que si había algo nuevo de Gucci o de quién sabe qué, él lo tenía. El Rolex y todo. Y está diciendo el Señor, fíjense. Pues si Dios viste así a la hierba, que hoy está en el campo y mañana se echa en el horno, ¿no hará mucho más por ustedes, hombres de poca fe? Por lo tanto, no se preocupen ni se pregunten, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque la gente anda tras todo esto, pero su Padre Celestial sabe que ustedes tienen necesidad de todas estas cosas. Por lo tanto, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas se les serán añadidas. Así que
No se preocupan por el día de mañana, porque el día de mañana traerá sus propias preocupaciones. Ya bastante tiene cada día por su propio mal. No debemos robar de mañana lo que debemos estar pensando hoy. Es decir, no debemos meter en el hoy día, lo que va a suceder mañana. Es decir, nos ponemos nosotros mismos un peso, una carga que es más grande de lo que debe ser. Regresando a lo que dice Pablo, no se preocupen por nada y nos da qué hacer. Dice que sus peticiones sean conocidas delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. ¿Qué debemos hacer entonces, hermanos, en vez de preocuparnos? Debemos presentar nuestras peticiones delante de Dios. Hay dos diferentes maneras de hacer nuestras peticiones. Una es oración. La oración aquí, en contexto, habla de esa comunión, esa plática general con Dios. Es decir, como hablaras con tu amigo, con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos. Así una conversación diaria. ¿No lo hacemos, hermanos? Salimos de la casa, ¿qué decimos? Señor, vamos a ir a la 91. ¿Qué hacen? Es una conversación. Señor, llévame con bien. Fui a Costa Mesa ayer con Sam, por viernes. Estaba ahí en el famoso línea de Fast Track, ¿no? Y un F-150 literalmente me empujó para que saliera yo casi metiéndome en quién sabe qué. Y lo único que supe hacer es, ay Señor, oh Lord. Y de repente nos metimos. Y él siguió y manejando como si estuviera borracho. Esa es una conversación con el Señor que hacemos diariamente. Hermanos, aquí estamos hablando con el Señor todo el día. Orar sin cesar, dice Pablo en otro contexto. ¿Sabes qué quiere significar eso? Porque ahorita les estoy explicando cómo pueden vivir sin preocupaciones. Ahorita les estoy explicando cómo pueden vivir con gozo. Ahorita les estoy explicando cómo pueden vivir tranquilos, equilibrados, balanceados. Cuando estamos orando, la oración general, es decir, la plática general con Dios, porque tenemos una relación personal con Él, una relación íntima con Él. Igual muchas veces me han preguntado, ¿cómo debo orar? Igual como tú hablas con tus amigos. Porque en Cristo no tenemos enemigo, tenemos amigo en Cristo. Pero también se refiere aquí a ruegos. ¿Lo ven ahí en el versículo 6? Cuando uno está rogando, es una súplica con algo específico o específica, una súplica específica, a un detalle específico. Si te duele el dedo gordo del pie de la derecha, dile, Señor, me duele el dedo gordo del pie de la derecha, punto. Pero muchas veces nosotros queremos orar y ser muy, vernos muy así, muy espirituales. Ay, Padre Celestial, que vive en los cielos, el que expandió el universo y puso las estrellas y los planetas que giran. Ay, el que las montañas y los ríos y el mar, tú con tu dedo lo planeaste ahí. Y estaba uno a decir, ¿cuándo vas a llegar al punto, no? Es como si fuera yo o Sammy me buscara cuando era niño. Ay, Padre mío, empleado ejemplar en tu trabajo, manejador del SUV de la familia,
querido y amado de mi madre. Me gustaría una chupaleta. ¿Cómo vas a decir todo eso? Dile, es el dedo gordo del pie de la derecha. Sánalo, me duele. ¿Sí me explico, hermanos? Cuando habla aquí de ruegos, quiere que tú le digas específicamente el detalle que tengas. Todo dile. ¿Lo has hecho, hermanos? ¿Hermanas? Es decir, todo lo has dicho. Hasta en tus confesiones de pecados. Es una liberación, hermanos, y hay el sentir de estar limpio delante de Dios que cambia todo. ¿Saben qué, Señor? Hoy, cuando me enojé con el perro y nadie vio y le di una patada de aquellas, me siento mal. Y dice, ay, no seas absurdo, pastor. Pues ahí empieza. Si puedes decir algo tan sencillo y tan cierto, si fuera lo que sucedió, es que no debemos tener nada oculto con el Señor. Nada. Dile todo. Y si lo haces, sabes que todo de repente permite que puedas tener gozo, que puedas tener esa gracia, gentileza que estábamos viendo aquí, que puedes entregarle todas tus preocupaciones. Y últimamente puedes tener la paz, el versículo 7, de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Es decir, que transciende el intelecto humano. Es decir, ya no tienes que analizar todo y tener cierta percepción que tú crees que esto va a suceder. Simplemente lo que te dije en Proverbios 3, todo lo has dejado con el Señor. ¿Y qué pasará? Tendrás la paz de Dios. ¿Ves, hermanos, cómo algo se construye en nuestro caminar con el Señor? Un paso a la vez, ¿verdad? Como en el Señor, Él nos muestra, según la palabra que estamos leyendo aquí, que son como escaleras. Si tomas este primer paso a escalera número 1, entonces puedes pasar al 2 y después al 3 y después al 4 y de repente te encuentras con una paz en tu vida porque has hecho lo que Dios pide de ti. Simplemente, esto no es nada difícil, es que hay que practicarlo. Ahorita le voy a enseñar y vamos a terminar porque ya me tardé un poco. Esta última parte dice, guarde sus corazones, es decir, que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. La palabra guarde es una palabra que viene de término militar de vigilar. Ustedes que han estado en la fuerza militar, de vigilar, como un soldado que vigila una ciudad marchando alrededor de la muralla, cuidándola. Es decir, que cuando tú le presentas a Dios todas sus peticiones, no te preocupas. Cuando tú le presentas al Señor tus súplicas, tus ruegos, dice que la paz de Dios te va a dar, que sobrepasa todo entendimiento, va a guardar tus corazones, va a vigilar tu corazón como un soldado que puede vigilar una ciudad. Imagínate, es Dios que hace eso. Él nos va a proteger. Él nos va a proteger de la ansiedad, de las dudas, del miedo, de la angustia. Fíjense, es corazones y mentes. A ver, otro ejercicio y termino, si me permiten, hermanos. ¿Cuántos de nosotros somos puro mentes? Es decir, que aquí vivimos todas nuestras cosas. Yo diré, no siempre es cierto, que en la mayoría de los casos son los hombres. Nosotros pensamos demasiado. Pero cuando nosotros guardamos todo aquí en el corazón, en las emociones, ¿o es un balanceo? ¿No nos afecta las cosas difíciles aquí y aquí? ¿Aquí y aquí?
Él te guardará a los dos. No importa. Por lo demás, hermanos, piensen en todo lo que es verdadero, en todo lo honesto, en todo lo justo, en todo lo puro, en todo lo amable, en todo lo que es digno de alabanza. Si hay en ello alguna virtud, si hay algo que admirar, piensen en ello. ¿Te das cuenta que el Señor quiere que pensemos en lo positivo? Borra o no dejes que entre en tu mente, en tu cabeza, lo negativo, la amargura, los resentimientos, el odio. No lo dejes. Y dice, lo que ustedes aprendieron y recibieron de mí, lo que de mí vieron y oyeron, póngalo por obra y el Dios de paz estará con ustedes. Y ahí es donde vamos a terminar, hermanos. Esto se aprende, lo acaba de decir. Lo que aprendieron ustedes de mí, recíbenlo. Hermanos, es una cosa oír la palabra de Dios, es otra cosa hacerlo, ponerlo en práctica. Amén. Hay que aprender esto. Ya una vez que lo hemos aprendido, hay que recibirlo. Es decir, aceptarlo. Practícalo un rato, hermanos, y verán que esto es cierto. Que Dios les bendiga. Vamos a recibir la Santa Cena en este momento. Primero quiero orar y después que los que me van a ayudar, que se acerquen para distribuir los elementos de la Santa Cena. Señor, gracias una vez más. Queremos esa paz. Queremos ese gozo. Queremos llegar a vivir sin preocuparnos. Queremos, Señor, ser ejemplo. Queremos vivir de esta manera, Señor, y pedimos tu ayuda, pedimos tu paciencia y pedimos, Señor, tu misericordia, porque es un proceso el cual tenemos que aprender. Pero hay que empezar hoy. Hay que aceptar hoy, Señor, que esto es algo que se puede vivir, Señor, y debemos vivir de esta manera. Esto es una bendición de conocerte. Queremos vivir en esa bendición. Y te damos gracias, Señor, y pedimos la ayuda del Espíritu Santo para que se perfeccionen estas palabras que son tuyas, Señor. Y te lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén.